Bien, a ver, algún comentario en relación a lo que hoy hay que rastrear tanto en Página 12 como en ámbito financiero, porque en los diarios de la hegemonía mediática esto no aparece, no es ni siquiera un comentario. Llaman desde Estados Unidos los Soprano y dicen que frente a esto se bajan de la serie, no existen más. ¿Por qué? Voy a hablar de los Macri. Los Macri son, ustedes lo saben, increíbles, increíbles. En ámbito financiero, y lo quiero dar hoy, después creo que Pablo va a desarrollar, digamos, pero quiero darle el crédito a Gabriel Morini, con una investigación que se publica en la tapa hoy de ámbito financiero, dice, los Macri falsearon datos para, voy a corregir porque dice blanqueo, para el perdón fiscal, vamos a decir así. Los Macri falsearon datos para... ¿Qué fue lo que hicieron? No solamente hicieron una ley a medida, con una reglamentación todavía más a medida, sino que permitieron a través de un enjuague que Alicia Blanco Villegas, que fue la primera esposa de Franco Macri, pudiera exhibir como legales 25 millones de dólares que fueron reintroducidos en su patrimonio y en su circuito gracias a la normativa dispuesta por su hijo. Esto, pensar que el Estado y la familia son lo mismo, es lo menos parecido a la República. ¿No? La República que gracias a Carrió, entre otras cosas, se fue convirtiendo de a poquito en republiquita. Esa republiquita es la que permite, por ejemplo, que Macri haya hecho eso cuando estaba o cuando era cabeza del Estado. Pero no es solamente eso. En Página 12 también Irina Hauser hoy publica una nota que dice no hay peor astilla que la de un mismísimo Macri. ¿Por qué? Porque Mariano Macri, que es el hermano del presidente, se va a presentar como querellante en la causa del correo argentino. ¿Por qué? Porque dice que lo perjudicaron allí. Dice, el menor de los Macri sospecha que sus hermanos Mauricio y Gianfranco realizaron maniobras de vaciamiento en el correo y que lo perjudicaron por ser parte del grupo SOCMA. Claro, juntando una nota con la otra, uno tiene una verdadera dimensión del drama de esta familia. Es una familia a la que le gusta mucho el dinero. Y aparte es una familia que no solamente le gusta mucho el dinero, sino que cree que el dinero se hace fundamentalmente evadiendo impuestos, evitando pagarlos. Claro, y uno dice, ¿cómo fue que esta gente llegó a ser presidente? Bueno, debe haber muchos que piensan así en la Argentina, porque si no, ustedes sabrían, no digo, no tendríamos tantos problemas, tantos inconvenientes como tenemos. Hoy leíamos por ahí, creo que fue Carlos, creo que Heller leía más bien temprano, una nota que sale en Página 12, cuyo título es La platita está, pero guardada y en verdes, que es desopilante. Yo se las recomiendo, porque Pablo Vaca, que es editor de Clarín, yo no lo tengo, no lo conozco, alguna vez he leído el nombre, digamos, ¿no? Pero bueno, dice que los argentinos atesoran 200 mil millones de dólares en efectivo, un 10% del circulante en el mundo. Es un poco fuerte, no sé si esto es cierto, la verdad. Ahora, que hay 200 mil millones de dólares en efectivo que están fuera del circuito, en billetes, eso lo dijo el presidente del Banco Central, Miguel Pérez. Y dijo que en realidad eran más, no 200 mil, dijo que en realidad eran más. Es un fangote, sí, claro, es un fangote, mucha plata. Y mucha de esa plata quizá está inmovilizada en lugares donde no paga impuestos. Para pagar impuestos sobre eso habría que declararlo. Pero si no lo tenés declarado, no paga impuestos. Ahora, eso produce, ustedes lo saben, un desfinanciamiento de la propia economía. La Argentina no es un país pobre, la Argentina es un país empobrecido. Y es empobrecido, entre otras cosas, por este tipo de prácticas. Ahora, voy a volver sobre los Macri, porque insisto, yo creo que merecen una serie en Netflix, porque es una familia que de algún modo condensa todas estas barbaridades que ellos hacen porque las pueden hacer. Ahora, evidentemente ahí hay un pensamiento, una forma, una cultura que excede a los Macri y que tiene que ver con la élite argentina o con cierta élite argentina, que es la de cuanto más bolsiquees al Estado, mejor. Cuanto menos impuestos pagues, mejor. Cuando puedas evadir mayor cantidad de impuestos, mejor. Digo, se construyen patrimonios en función de artículos del Código Penal. Yo quiero recordar, no sé si siquiera si hace falta, porque nos escucha gente muy informada y con mucha memoria y también con mucho amor, que es lo que hace falta. Eh,
quiero recordarles que acá estalló por los aires una Corte Suprema porque le habían dado un beneficio objetivo, que fue sobreseer a los Macri, que estaban condenados por evasión y contrabando. Evasión y contrabando. Y después la sociedad, a uno de esos integrantes del clan, a Mauricio, lo consagró presidente. Claro, porque también es cierto que cuando vos tenés dinero, no importa cómo los hayas obtenido, ¿qué hace la mafia en los Estados Unidos? Manda a sus hijos a buenas universidades y lo que trabaja es que en un criterio de 2 o 3 generaciones se genere un perdón, un olvido, una amnesia sobre el origen de la fortuna. Entonces vos tenés al hijo de tercera del mafioso, de tercera generación de mafioso, que está doctorado en Harvard. Y el tipo es un doctor en economía de Harvard, qué sé yo, no es el hijo del mafioso. ¿Se entiende? Digamos, construyen en función de un patrimonio indebido un futuro de reconocimientos. Ha pasado acá. Yo no voy a citarlos ahora, pero yo he conocido, y creo que los que estamos acá en este programa lo sabemos a quién me voy a referir, a gente que era redactora en una revista, creo que la revista Somos, y que terminó convirtiéndose en magnate de medios, ¿no? Hoy tiene un portal muy importante, Infoemba le dicen algunos. Bueno, y hoy es tratado como un gran empresario, ¿no? Entonces, o una de dos, o vemos cómo se construyen los patrimonios en la Argentina, y si detectamos que esos patrimonios son construidos con artículos del Código Penal, eso se castiga, o entonces no nos quejemos de las cosas que pasan. Yo lo vi a Mauricio Macri presidente y no llegó montado en un tanque de guerra a la Casa Rosada como pasaba antes. Llegó montado en la urna, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo es que este tipo de conductas, este tipo de cosas que son para series de Netflix, terminan convirtiéndose en nuestra propia realidad. Alguna vez pensé en eso. La gente se cree que todo lo que pasa en Netflix es ficción. Y probablemente mucho de lo que pasa allí sea ficción. Hay también un capítulo, una parte dedicada a los documentales, a las cosas realistas, a los docu-reality, bueno, toda una serie de cosas que también refieren a la realidad material, ¿no? A la realidad real. Pero es cierto que mucho de eso que pasa en Netflix aquí sucede de modo ordinario, de modo cotidiano. Y después muchos pretenden que la Argentina sea muy distinta. Miren, pasan todo este tipo de cosas y por esas cosas que pasan, que es un país rico, está empobrecido. Y corregir eso forma parte de una idea de futuro. Ahora, pretender tener futuro con las mismas prácticas que tenemos hasta ahora es insensato. Realmente es insensato. No sé a quién se le puede ocurrir. Es como pretender que en un mes y medio, cosas que no hiciste en 2 años, producto de la pandemia, producto de la herencia que recibiste, vos vas a resolverlas en un mes y medio. No, el tiempo más corto impide algunas cosas. Hay cosas que llevan más tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay, me parece, ¿no? Algo para que la Argentina piense y repiense, el argentino promedio, la Argentina promedio piense y repiense, sobre todo sus sectores basculantes, como se suele decir, ¿no? Aquellos que van para acá o para allá son kirchneristas 10 años, después son macristas 2 años, después son... hay conductas y hay prácticas que deben ser erradicadas, si no la Argentina no tiene mucho destino. Y también debe ser castigado aquello que naturaliza el delito. ¿Castigado cómo? ¿De qué manera? Mire, el mayor castigo para aquellos medios de comunicación que naturalizan el delito, como sucede en la Argentina, es que surjan otros medios más democráticos, con otras agendas, más inclusivos, más soberanos, que no le pudran la cabeza a la gente, sino que le ayuden a pensar. Ese es el peor castigo que se le puede hacer a Clarín, a La Nación. No darle pauta, dale toda la pauta, pero dale pauta a nosotros también. Esa sería una manera de empezar, porque si no, siempre vamos a estar quejando de que el problema que tenemos en realidad obedece a que hay unos malos muy malos y nosotros no podemos hacer nada frente a eso. Si hay malos muy malos y nosotros no podemos hacer nada frente a eso, entonces somos unos inútiles. Y nos merecemos todo lo malo que nos pase, ¿sí?
Vos no puedes salir quejándote de que no puedes aplicarle la legislación a un monopolio. Se lo desarma y si no, ¿cuál es la gestión? ¿Qué tendría? ¿Cuál es la obligación del Estado? ¿Recuerdan algunos que el Estado tiene potestades que son indelegables, por ejemplo? ¿Lo recuerda alguien eso? O sea, el Estado tiene que hacer cumplir la ley. El Estado no puede decir, no estoy en condiciones porque no tengo la suficiente acumulación política para hacer cumplir la ley. Es un absurdo. Es un absurdo. Por eso nos entretenemos con Macri, entre otras cosas, ¿no? Y por eso Macri llegó a ser presidente de este país, cosa que es todavía más absurda. Les recomiendo fuertemente estas notas, tanto la de Morini como la de Irina Hauser hoy, porque creo que reflejan hasta qué punto la familia Macri muestra conductas inapropiadas, muchas de ellas que rozan lo delictivo o directamente son delitos tipificados por el Código Penal, y pareciera que nada ocurre y pareciera que nada pasa en el país en el que la Corte Suprema tiene un presidente que fue elegido por otros dos, mientras otros dos no estaban, ni quisieron participar de la votación. Miren lo que será la Corte Suprema hoy que Lorenzetti no quiso participar de la votación. Digo, para que entendamos dónde estamos parados. Para que entendamos dónde estamos parados cuando decimos qué barbaridad las cosas que hizo Macri. El problema no es todo lo que hizo Macri, es todo lo que le dejamos hacer. 16 minutos pasaron de las 10.